Capítulo 1. El día en que el mundo quiso olvidar el olvido, no llegó como traición. Llegó como alivio. Después de años de decisiones difíciles, de errores asumidos sin absolución divina, la humanidad empezó a cansarse no del juicio, sino de la memoria. Recordar cada consecuencia, cada fallo, cada debate inconcluso, pesaba más que cualquier castigo antiguo. No podemos cargar con todo para siempre, decían algunos. Y tenían razón. El primer intento de olvidar fue pequeño. No se destruyó ninguna ley, no se negó ningún error. Simplemente se dejó de hablar de ciertos acontecimientos, no por censura, sino por acuerdo tácito. Un silencio elegido al principio funcionó. Las comunidades respiraron mejor. Las discusiones se acortaron. Las nuevas generaciones crecieron sin conocer el detalle de decisiones pasadas que ya no podían cambiar. El mundo siguió adelante con menos peso y con menos conciencia. Entonces surgió la pregunta que nadie quiso formular en voz alta. Si olvidamos lo suficiente, ¿en qué se diferencia esto de la absolución divina? No había dioses, pero el olvido empezaba a parecerse demasiado a ellos. Algunos defendieron el derecho a dejar atrás el pasado. Argumentaron que una memoria infinita paraliza. ¿Que vivir no es un acto arqueológico? ¿Que insistir en recordar todo es otra forma de perfeccionismo? Otros sintieron una inquietud más profunda. No temían al olvido por nostalgia, sino por algo peor, en el riesgo de repetir sin saberlo. El conflicto no estalló. 6 escuelas que omitían capítulos, archivos que se resumían, monumentos que perdían inscripciones. No se negaba el pasado, se lo volvía borroso, inaceptable e inofensivo. El mundo no quería mentir, solo quería descansar. Pero en algún punto, alguien comprendió algo esencial: al olvidar no borra el juicio, solo lo vuelve invisible. Ese día, sin proclamas ni resistencia abierta, comenzó una nueva era. No la del juicio, sino la del peso de recordar. Y esta vez, el silencio ya no era neutral. Capítulo 2. La memoria que se negó a desaparecer. La memoria no pidió permiso para quedarse. Simplemente no desapareció. Mientras el mundo aprendía a convivir con el alivio del olvido parcial, hubo fragmentos del pasado que se resistieron a ser borrados. No eran grandes fechas ni nombres ilustres. Aaron Details, una decisión menor que cambió una vida. Una ley aplicada con exceso. Un silencio que alguien nunca olvidó. La memoria persistía donde menos se la esperaba. No vivía en los archivos oficiales ni en los relatos públicos. Vivía en gestos, en hábitos inexplicables, en miedos que nadie sabía justificar. La gente evitaba ciertos lugares sin recordar por qué. Repetía normas sin saber su origen. Sentía culpa sin causa aparente. Si ya no lo recordamos, decían, ¿por qué sigue doliendo? Porque la memoria no es solo información, es huella. Algunos comenzaron a notar incoherencia. Versiones distintas de un mismo hecho circulaban sin enfrentarse nunca. No por censura, sino por incomodidad. Nadie quería ser quien trajera de vuelta algo que todos parecían haber acordado dejar atrás. Pero hubo quienes no pudieron. Personas que habían vivido las consecuencias más duras del juicio humano. Para ellas, olvidar no era alivio, sino negación. No buscaban castigo ni reparación tardía. Buscaban reconocimiento. No quiero que se deshaga, decían. Quiero que se sepa qué ocurrió. La memoria empezó a manifestarse como insistencia, en relatos transmitidos de manera informal, en advertencias vagas, en historias que comenzaban con "esto no se cuenta ya, pero..." Y entonces surgió el conflicto. Quienes defendían el olvido lo hacían con argumentos razonables. Decían que recordar todo reabre herida, que no hay futuro posible sin cierta selección del pasado, que una memoria absoluta es una forma de parálisis. Quienes defendían la memoria
no hablaban de totalidad, hablaban de responsabilidad histórica, de no permitir que el silencio se convirtiera en una forma elegante de absolución. La tensión no se resolvió en una confrontación directa, se filtró en la educación, en la forma de narrar el origen del nuevo orden, en qué nombres se mencionaban y cuáles se omitían. El mundo descubrió algo inquietante. El olvido no era un acto pasivo, sino una decisión política. Y la memoria que se negaba a desaparecer no lo hacía por nostalgia, sino por una razón más dura. Sin ella, el juicio humano corría el riesgo de convertirse en un ciclo sin aprendizaje. No había dioses para recordar por ellos. Si la memoria se perdía, no quedaba nadie. Ese día, sin discursos ni rupturas visibles, el mundo entendió que la pregunta ya no era si debía juzgarse, sino que estaba dispuesto a recordar mientras lo hacía. Capítulo 3. El archivo que nunca fue oficial. El archivo no fue fundado. Simplemente emergió. No tenía seat, ni guardianes designados, ni una estructura reconocible. No figuraba en registros públicos, ni respondía a ninguna autoridad. Y sin embargo, existía con una persistencia que ningún decreto logró disolver. Nació de la memoria que se negaba a desaparecer. Al principio fueron notas sueltas, relatos escritos al margen de libros ya cerrados, cartas que no se enviaron, testimonios guardados sin destinatario. Cada fragmento carecía de valor por sí solo, pero juntos formaban algo más inquietante que una crónica, una constelación de consecuencia. Nadie sabía exactamente quién recopilaba el material. Quizá nadie. Algunos documentos se transmitían de mano en mano, otros se ocultaban en lugares improbables. Lo importante no era su conservación material, sino la intención a no permitir que el pasado se disolviera en versiones convenientes. El archivo nunca pretendió ser completo, tampoco neutral. No ofrecía una verdad definitiva, sino múltiples verdades parciales, a menudo contradictorias, y por eso mismo resultaba difícil de atacar. No es historia, decían sus críticos, es subjetividad acumulada. Y tenían razón. Pero esa subjetividad era precisamente lo que el relato oficial había eliminado en nombre de la estabilidad. El archivo no buscaba equilibrio, buscaba presencia. Quienes accedían a él no encontraban grandes revelaciones. Encontraban detalles incómodos, decisiones justificadas en su momento que, vistas con distancia, revelaban costos ocultos, leyes que habían funcionado, pero dejando daños no reconocidos. El archivo no acusaba, recordaba. Eso lo hacía peligroso, no porque desafiara directamente al orden vigente, sino porque impedía que el olvido se convirtiera en consenso absoluto. Cada vez que alguien afirmaba que eso ya fue superado, el archivo ofrecía una alternativa silenciosa: no del todo. Las autoridades no lo persiguieron con fuerza. Entendieron que hacerlo lo legitimarían. Optaron por ignorarlo, por minimizarlo, por llamarlo irrelevante. Pero la memoria no necesita permiso para influir. El archivo comenzó a filtrarse en decisiones nuevas, no como fuente oficial, sino como advertencia tácita. Alguien mencionaba un caso antiguo, otro recordaba un efecto colateral, sin citar documentos, sin revelar fuentes. El pasado regresaba a la mesa. El mundo descubrió entonces una forma distinta de control, no el de la ley, ni el del castigo, sino el de la incomodidad histórica. El archivo que nunca fue oficial no gobernó, pero tampoco desapareció. Se mantuvo en los márgenes, recordando que incluso en un mundo sin dioses, el juicio no termina cuando se dicta una decisión, sino cuando se decide que se permite olvidar. Capítulo 4. El conflicto entre descansar y recordar. El conflicto no estalló en forma de disputa abierta, se manifestó como agotamiento. Recordar exigía energía, no solo para conservar datos, sino para sostener el peso moral de lo ocurrido. Cada recuerdo traído de vuelta implicaba una pregunta incómoda: ¿qué hacemos ahora con esto? Descansar, en cambio, parecía una necesidad legítima.
Las comunidades comenzaron a dividirse, no por ideología, sino por capacidad de carga. Algunos sentían que podían seguir recordando, revisando, aprendiendo. Otros estaban al límite. No querían negar el pasado, pero tampoco podían vivir permanentemente bajo su sombra. No es olvido, decían, es supervivencia. Y esa distinción era difícil de refutar. Los defensores de la memoria insistían en que descansar sin recordar era una tregua peligrosa, que el cansancio no debía convertirse en excusa para borrar, que toda sociedad que renuncia a su memoria termina delegando sus errores a generaciones futuras. Pero incluso ellos empezaron a mostrar signos de desgaste. El archivo no oficial crecía. Cada nuevo testimonio añadía complejidad. La memoria, lejos de ofrecer cierre, habría más preguntas. No había síntesis posible, tan solo acumulación. Entonces surgió una propuesta intermedia: no olvidar, no recordar todo. Al seleccionar la idea fue recibida con ambivalencia. ¿Quién decide que merece ser recordado? ¿Con qué criterios? ¿No era esa selección una forma más sutil de juicio, incluso más poderosa que la ley? El conflicto se volvió íntimo. Personas que habían luchado por la memoria comenzaron a callar, no por convicción, sino por cansancio. Otras, que habían defendido el descanso, empezaron a sentir una inquietud nueva, a la sospecha de que estaban eligiendo comodidad sobre honestidad. No había resolución clara. El mundo descubrió que recordar no es solo un acto moral, sino un esfuerzo continuo, y que descansar no es neutral cuando implica dejar atrás aquello que aún no ha sido comprendido. El conflicto entre descansar y recordar no enfrentó bandos, enfrentó límites humanos, y por primera vez desde el fin de los dioses, la pregunta no fue cómo juzgar, sino cuánto puede una sociedad soportar sin romperse. No hubo respuesta, tan solo una tensión sostenida, una tensión que con el tiempo comenzaría a buscar una forma más estable, no para resolver, sino para persistir sin destruir. Capítulo V. La decisión de recordar lo incompleto. La decisión no fue anunciada, se adoptó, no apareció como ley ni como consenso formal. Surgió de una comprensión compartida, lenta y áspera. Al recordar todo era imposible, olvidar selectivamente era peligroso, y descansar sin memoria era una forma de rendición silenciosa. Entre esos extremos, el mundo eligió un camino menos cómodo y más honesto. Recordar lo incompleto. Al principio, nadie supo explicar qué significaba exactamente. No se trataba de preservar cada detalle ni de construir un relato coherente. Era, más bien, aceptar que el pasado no podía cerrarse como un archivo ordenado, que habría vacíos, contradicciones, testimonios fragmentarios, y que esos huecos no debían rellenarse con explicaciones tranquilizadoras. La decisión implicaba renunciar a la ilusión de totalidad. Hasta entonces, la memoria había sido defendida como antídoto contra la repetición del error, pero esa defensa ocultaba una expectativa irreal: que el pasado pudiera enseñarse sin ambigüedad, que cada hecho tuviera una lección clara. La experiencia había demostrado lo contrario. Las mismas decisiones producían consecuencias distintas. Según el contexto, las mismas intenciones podían derivar en daños imprevisibles. Recordar lo incompleto significaba no forzar sentido donde no lo había. Las escuelas fueron las primeras en cambiar. No añadieron más contenidos, cambiaron la forma de narrar. Los hechos ya no se presentaban como cadenas causales limpias, sino como secuencias interrumpidas. Se enseñaba que algunas decisiones habían sido necesarias y, aún así, habían causado daño, que ciertos errores no pudieron evitarse, pero tampoco debían justificarse retrospectivamente. Los estudiantes preguntaban menos: ¿por qué pasó? Y más: ¿qué no sabemos todavía? Eso incomodó a muchos. Había quienes sentían que una memoria incompleta debilitaba la identidad colectiva. Sin un relato firme, ¿cómo sostener un nosotros?
cómo transmitir pertenencia sin una historia cerrada. Pero otros descubrieron algo distinto, aunque la identidad no se fortalecía con certezas heredadas, sino con la capacidad de convivir con preguntas abiertas. Empezó a señalar ausencias, notas que indicaban que algo había ocurrido, pero no podía reconstruirse por completo. Testimonios que se contradecían sin ser jerarquizados, espacios en blanco conservados deliberadamente. Aquí falta algo, decía sin decirlo, y esa falta importa. Recordar lo incompleto no trajo paz inmediata, al contrario, generó una inquietud persistente. Vivir con vacíos exigía más atención que vivir con relatos cerrados. Cada nueva decisión debía tomarse sabiendo que el pasado no ofrecía respuestas definitivas, solo señales parciales. Pero esa incomodidad tuvo un efecto inesperado. La sociedad comenzó a hablar con más cautela. Las palabras siempre, nunca y inevitable perdieron fuerza. Nadie podía apoyarse completamente en la historia para justificar el presente. Tampoco podía usarla como excusa para no decidir. El juicio humano se volvió más lento, no por burocracia, sino por conciencia de límites. Hubo resistencia. Algunos acusaron esta forma de memoria de ser débil, de diluir responsabilidades. Decían que aceptar la incompletitud abría la puerta a la relativización. Pero esa crítica confundía claridad con certeza. La decisión no buscaba absolver, buscaba impedir que el pasado fuera usado como arma o como anestesia. Recordar lo incompleto no protegía del error, protegía de la arrogancia retrospectiva. Con el tiempo, algo se estabilizó. Las generaciones que crecieron bajo esta lógica no exigían coherencia total a su historia. La veían como un terreno irregular lleno de zonas no mapeadas, y eso no las paralizaba, las volvía más atentas a las consecuencias de sus actos. Sabían que algún día sus propias decisiones serían recordadas de forma incompleta, que habría versiones, silencios, lagunas, y que esa imperfección no las eximiría de responsabilidad, pero tampoco las condenaría a una interpretación única. El mundo comprendió entonces una verdad incómoda y necesaria. A la memoria completa es una fantasía, y perseguirla conduce a la manipulación o al agotamiento. En cambio, una memoria que reconoce sus límites puede sostenerse sin volverse dogma. No hubo celebración. No hubo solo una práctica nueva en recordar sin completar, narrar sin sellar, juzgar sin clausurar. Y en esa práctica, frágil pero persistente, el mundo encontró una forma distinta de continuidad, no basada en la certeza del pasado, sino en la vigilancia del presente. No en la promesa de aprenderlo todo, sino en el compromiso de no fingir que ya se sabe suficiente. La decisión de recordar lo incompleto no resolvió el conflicto entre descanso y memoria. Lo transformó en una convivencia tensa, pero viable, una forma de seguir adelante, sin negar lo que falta. Y así, sin dioses, sin absoluciones y sin relatos cerrados, el mundo siguió caminando, llevando consigo no una historia completa, sino una conciencia despierta de sus propias lagunas. Capítulo 6. La tentación de cerrar la historia. La tentación apareció cuando el método empezó a funcionar. Recordar lo incompleto había reducido la violencia del pasado, sin borrarlo. Las discusiones eran más lentas, las decisiones más cautelosas, y la memoria ya no se imponía como arma ni como carga infinita. Precisamente por eso surgió un deseo nuevo y peligroso en cerrar la historia. No como censura, como alivio definitivo. Ya hemos aprendido, decían algunos. Ya sabemos que el pasado es fragmentario. ¿Para qué insistir? La propuesta no buscaba mentir, sino concluir. Dar a la memoria una forma estable, aceptada, suficiente. No una verdad eterna, pero sí un relato final que permitiera avanzar sin volver siempre sobre las mismas heridas abiertas.
La idea sedujo incluso a quienes habían defendido la incompletitud. Cerrar no significaba negar, significaba poner un límite. La tentación se expresó de muchas formas: compilaciones definitivas del archivo, versiones resumidas para uso educativo, conmemoraciones que fijaban sentidos sin admitir revisión. Poco a poco, lo incompleto comenzó a ordenarse. No se añadieron falsedades, se eliminaron preguntas. El lenguaje cambió. Donde antes se decía "no sabemos", empezó a decirse "esto es suficiente". Donde había advertencias sobre lagunas, aparecieron conclusiones prudentes, razonables, tranquilizadoras. La historia comenzó a cerrarse no por imposición, sino por consenso cansado. El problema no fue inmediato. Durante un tiempo, todo pareció mejorar. Las generaciones jóvenes se movían con mayor seguridad. Las decisiones se tomaban con más rapidez. El pasado ya no interrumpía constantemente el presente. Pero algo se perdió en el proceso. La incomodidad desapareció, y con ella, la vigilancia. Al cerrar la historia, el mundo empezó a tratar el pasado como algo resuelto, no como algo presente. Las decisiones nuevas se apoyaban en conclusiones heredadas sin volver a examinarlas. La memoria dejó de ser una práctica y volvió a ser un recurso. Algunos lo notaron tarde. No eran archivistas ni pensadores. Eran personas que vivían las consecuencias de decisiones recientes y sentían una familiaridad inquietante. No porque se repitiera el mismo error, sino porque se repetía la confianza excesiva en que ya se sabía lo suficiente. Esto se parece a antes, susurraban. No a los dioses, pero sí a su certeza. Cerrar la historia no devolvió lo sagrado, pero restauró algo parecido a su función: ofrecer un suelo firme donde no era necesario dudar demasiado. Y esa firmeza empezó a justificar decisiones que ya no se revisaban con atención. La tentación se volvió evidente. Cerrar la historia significaba descansar de una vez por todas, liberarse del esfuerzo constante de recordar, contextualizar, aceptar lagunas. Era una promesa de estabilidad, y toda sociedad cansada escucha con atención ese tipo de promesa. Pero también implicaba algo más profundo: renunciar a la posibilidad de ser sorprendidos por el pasado. No hubo una ruptura clara, no se declaró oficialmente el cierre, simplemente dejó de cuestionarse. Y cuando una historia deja de cuestionarse, comienza a gobernar. El mundo entendió entonces que la tentación de cerrar la historia no era un error moral, sino una necesidad humana mal gestionada. El deseo de descanso absoluto, de un punto final que permita vivir sin mirar atrás. La pregunta ya no era si cerrar era legítimo, era qué precio tendría hacerlo. Y esa pregunta, todavía abierta, empezó a dividir de nuevo a quienes preferían la tranquilidad de un relato concluido y a quienes sospechaban que toda historia cerrada, tarde o temprano, exige ser obedecida. Capítulo 7. La generación que no vivió el juicio, ellos no recordaban el comienzo, ni el colapso del juicio sagrado, ni el cansancio que siguió. Para la nueva generación, el mundo sin dioses no era una conquista ni una ruptura. Era simplemente el estado normal de las cosas. Habían nacido después de los grandes debates, después del archivo no oficial, después de la decisión de recordar lo incompleto. Todo eso existía para ellos como contexto, no como experiencia. Y eso lo cambiaba todo. No sentían deuda con el pasado, porque no lo habían vivido. No temían repetirlo, porque solo lo conocían como relato. La memoria, incluso la incompleta, era para ellos una herencia lejana, abstracta, difícil de conectar con sus decisiones cotidianas. No es que no nos importe, decían, es que no sabemos qué hacer con ello. La generación que no vivió el juicio creció en un mundo donde las conclusiones ya estaban dadas, no como verdades eternas, pero sí como acuerdos funcionales. Las historias se contaban con advertencias.
pero también con cierres implícitos. El pasado parecía importante, pero no urgente. Eso generó una distancia silenciosa. Mientras los mayores veían la historia como una herida que debía vigilarse, los jóvenes la veían como un terreno ya cartografiado. Sabían que había vacíos, pero confiaban en que alguien más se había encargado de ellos. La tentación de cerrar la historia encontró en ellos un terreno fértil, no por ignorancia, sino por necesidad de orientación. Vivir con preguntas abiertas puede ser formativo para quienes las abrieron. Para quienes llegan después, puede sentirse como una carga heredada, sin instrucciones claras. ¿Qué se espera de nosotros?, preguntaban. ¿Dudar de todo? ¿Revisar siempre? ¿O simplemente seguir? No había una respuesta unificada. Algunos jóvenes rechazaron el peso del pasado con decisión. No negaban su existencia, pero se negaban a vivir bajo su sombra. Defendían el derecho a empezar sin cargar con errores ajenos. Para ellos, recordar demasiado era una forma de injusticia intergeneracional. Otros reaccionaron de manera opuesta. Se volvieron obsesivos con la memoria. Buscaban en el archivo no oficial una identidad que el presente no les ofrecía. Querían comprender un juicio que no habían vivido para encontrar un sentido que sentían ausente. Ambos extremos revelaban lo mismo: la memoria, cuando no es experiencia, se convierte en problema. La generación que no vivió el juicio comenzó a tomar decisiones propias, no por rebelión, sino por necesidad. Y al hacerlo, cometieron errores nuevos, distintos. No repitieron el pasado, pero tampoco lo evitaron por completo. Se equivocaron de otras maneras. Eso inquietó a quienes habían sostenido la memoria durante años. Para eso recordamos, decían, para no volver aquí. Pero la historia no se repite como advertencia cumplida, se transforma. Y ninguna memoria, por cuidadosa que sea, puede anticipar todas sus formas. La brecha generacional no se expresó en conflicto abierto. Fue más sutil, un desacuerdo sobre cuánto debía pesar el pasado, en decisiones que ya no compartían su contexto. Los jóvenes no rechazaban la responsabilidad, rechazaban la culpa heredada. Querían un mundo donde la historia informara, pero no dictara. Donde recordar fuera una opción consciente, no una obligación moral permanente. El mundo comprendió entonces que el juicio humano no termina cuando se asumen las consecuencias, ni cuando se decide qué recordar. Continúa cada vez que una generación que no estuvo presente debe decidir qué hacer con una memoria que no le pertenece del todo. Y esa decisión, inevitablemente, comenzaría a transformar la historia una vez más. Capítulo 8. El momento en que el pasado dejó de advertir no ocurrió de golpe. Tampoco fue una traición consciente. El pasado dejó de advertir cuando comenzó a explicarse demasiado bien. Durante un tiempo, la memoria había funcionado como fricción. Interrumpía decisiones rápidas, introducía dudas, obligaba a mirar 2 veces. Pero, con los años, esas advertencias se volvieron familiares. Las historias se repitieron tantas veces que perdieron aspereza. Ya no incomodaban, orientaban. Y ahí empezó el cambio. Las nuevas generaciones escuchaban los relatos del juicio humano como se escuchan las señales de tránsito tan importantes. Sí, pero previsibles. Sabían que giro venía después de cada advertencia. El pasado ya no sorprendía, no desafiaban, confirmaba. Esto ya lo vimos, decían. Sabemos cómo termina, pero lo sabían solo en abstracto. Las advertencias del pasado comenzaron a usarse como garantías. Si algo se parecía a un error anterior, se confiaba en que bastaría con aplicar la lección aprendida. El problema no era la memoria, sino la confianza excesiva en ella. El pasado dejó de ser una pregunta abierta y se convirtió en manual. Eso fue sutil pero decisivo. Cuando surgieron situaciones nuevas, realmente nuevas, se intentó interpretarlas con categorías heredadas. Se buscaban analogías rápidas, se forzaban similitudes, se decía, esto es como aquello. Incluso, cuando no lo era, el archivo no oficial seguía existiendo.
pero ahora se consultaba selectivamente, no para incomodar el presente, sino para legitimarlo. Fragmentos del pasado eran citados para apoyar decisiones ya tomadas, no para cuestionarla. La memoria pasó de advertir a respaldar. Algunos lo notaron con inquietud, no porque el pasado estuviera siendo negado, sino porque estaba siendo usado con demasiada seguridad. Las lagunas, antes reconocidas, comenzaron a ignorarse. Las contradicciones se resolvían con interpretaciones cómodas. No todo encaja, decían unos pocos, nunca encajó del todo, respondían otros. Pero sabemos lo suficiente. Esa frase marcó el punto exacto del cambio. Saber lo suficiente era la forma moderna de cerrar la historia sin decirlo abiertamente. No se proclamó el fin del aprendizaje, pero se asumió implícitamente. El pasado ya no advertía, porque se creía dominado. Y cuando el pasado deja de advertir, el presente pierde una de sus defensas más importantes, a la capacidad de dudar de sí mismo. Las decisiones comenzaron a acelerarse, no por imprudencia, sino por familiaridad. Todo parecía tener precedente, todo parecía gestionable. El mundo se volvió competente y menos atento. No fue un error evidente, fue una relajación ética. Solo cuando aparecieron consecuencias inesperadas, no idénticas a las antiguas, pero inquietantemente cercanas en su estructura, algunos comenzaron a preguntarse si el pasado realmente había dejado de advertir, o si simplemente había dejado de ser escuchado de la manera correcta, porque advertir no es repetir, advertir es interrumpir la certeza. El pasado no había perdido su valor, había perdido su capacidad de incomodar, y sin incomodidad, la memoria se vuelve decoración intelectual, presente, respetada, pero inofensiva. Ese fue el momento crítico, no el de la repetición del error, sino el instante anterior, cuando el mundo confundió experiencia acumulada con inmunidad, cuando creyó que recordar era suficiente para no equivocarse. El pasado dejó de advertir no porque se agotara, sino porque el presente aprendió a escucharlo solo cuando confirmaba lo que ya quería hacer. Y en ese silencio selectivo, el juicio humano entró en una nueva fase, una en la que la memoria seguía allí, pero ya no detenía la mano que decidía. Capítulo 9. La decisión que nadie creyó nueva. La decisión se presentó como una repetición, por eso nadie la temió. Cuando Sergio fue recibida con una calma casi automática, los debates se activaron, los precedentes fueron citados, las advertencias conocidas ocuparon su lugar habitual. Todo parecía familiar demasiado. Esto ya lo hicimos antes, decían. Sabemos cómo manejarlo. La decisión no llevaba un nombre nuevo. Se formuló con palabras heredadas, cuidadosamente escogidas para encajar en la memoria existente. No prometía ruptura ni innovación radical, se ofrecía como ajuste responsable, como corrección técnica dentro de un marco ya probado. Ese fue su mayo R acierto y su mayo R peligro. Al tratarla como algo conocido, el mundo dejó de examinarla con la atención que reserva a lo desconocido. Las preguntas fueron menos profundas, las objeciones más rituales. La memoria funcionó como anestesia. Quienes intentaron señalar diferencias fueron vistos como alarmistas. Toda decisión importante se parece a otra anterior, respondían. Eso no la hace peligrosa. Pero esta decisión no repetía un error concreto, repetía una estructura. Volvía a concentrar autoridad en mecanismos que prometían eficiencia. Volvía a reducir la incertidumbre a variables gestionables. Volvía a confiar en que la experiencia acumulada bastaría para evitar daños colaterales. No era un retorno al juicio sagrado, era algo más sutil, el regreso de la confianza total en la capacidad humana de anticipar. La decisión avanzó sin resistencia fuerte, porque nadie creyó que estuviera inaugurando algo nuevo. Fue aprobada como quien refuerza un muro existente, sin notar que el terreno debajo había cambiado. Los primeros efectos parecieron positivos. Procesos
más rápidos, menos discusiones prolongadas, una sensación general de control recuperado. Para muchos, fue un alivio. El mundo parecía otra vez funcionar, pero en los márgenes, algo comenzó a tensarse. Personas afectadas por la decisión sentían que no había espacio para su experiencia particular, no porque fueran ignoradas, sino porque sus situaciones no encajaban en los modelos heredados. El pasado, usado como referencia, no ofrecía lugar para lo imprevisto. Esto no es igual, decían, pero se trata como si lo fuera. La decisión que nadie creyó nueva empezó a producir consecuencias difíciles de nombrar. No eran fallos claros ni injusticias evidentes. Eran desajustes, pequeñas fricciones que no activaban alarmas, porque no coincidían con los errores del pasado. La memoria, acostumbrada a advertir sobre peligros conocidos, no supo reaccionar ante una variación. Y entonces ocurrió algo inquietante. Cuando alguien intentó cuestionar la decisión, se le respondió con historia, no con argumentos actuales, sino con precedentes. La memoria se convirtió en defensa, no en examen. Esto ya se discutió, decían. Ya aprendimos de aquello, pero no era aquello. La decisión avanzó no por imposición, sino por confianza heredada. Y esa confianza, construida a partir de un pasado cuidadosamente recordado, se volvió impermeable a la novedad. Solo entonces, algunos comprendieron la verdadera ironía. El problema no era haber olvidado, sino haber recordado demasiado de la misma manera. El mundo no repitió su historia, repitió su forma de decidir, y esa repetición, invisible para quienes la vivían como continuidad, comenzó a preparar el terreno para una ruptura que nadie veía venir, porque las decisiones más peligrosas no son las que anuncian cambio, sino las que se presentan como mera extensión de lo ya conocido. Capítulo X. El día en que la memoria falló no fue un colapso espectacular. No hubo caos inmediato ni señales inequívocas. La memoria falló en silencio. Ese día, las instituciones funcionaron. Las decisiones se ejecutaron conforme a los procedimientos. Los responsables actuaron con convicción, apoyados en precedentes cuidadosamente seleccionados. Todo parecía correcto desde dentro del sistema, pero algo esencial no respondió. Cuando surgieron las primeras consecuencias inesperadas, nadie supo nombrarlas. Se intentó clasificarlas según errores conocidos, pero no encajaban. No eran abusos claros, ni fallos técnicos evidentes. Eran efectos secundarios que no figuraban en ningún recuerdo relevante. La memoria, llamada a advertir, no reconoció el peligro. Los archivos fueron consultados, las historias comparadas, las analogías trazadas con rapidez. Cada intento de explicación reforzaba la sensación de que aquello ya había sido previsto. Y sin embargo, la realidad insistía en desviarse. No está en los registros, admitieron algunos. Entonces, no es fundamental, respondieron otros. Ese fue el punto exacto de la falla. La memoria, convertida en criterio de legitimidad, había dejado fuera aquello que no podía recordar. Lo no registrado, lo no comparable, lo no narrado previamente, perdió peso político y moral, no porque fuera irrelevante, sino porque no tenía pasado. Las personas afectadas por las nuevas consecuencias intentaron hacerse escuchar. No hablaban desde la negación del sistema, sino desde la experiencia directa, pero sus palabras no encontraban lugar en un marco diseñado para reconocer solo lo ya vivido colectivamente. No tenemos precedentes para esto, decían. Entonces esperemos, respondían, la historia aclarará. Pero la historia no siempre llega a tiempo. El día en que la memoria falló no fue aquel en que se olvidó algo importante, sino aquel en que se confió demasiado en lo recordado. El mundo había aprendido a apoyarse en su pasado como garantía de corrección, y cuando ese pasado no ofreció respuesta, no supo improvisar sin él. La falla no fue intelectual. Se asumió que lo no recordado podía ser postergado, que lo no comparable podía esperar, que la memoria acumulada bastaba para sostener decisiones que ya estaban produciendo daños nuevos. Por primera vez,
Desde el fin del juicio sagrado, la humanidad se encontró ante un límite que no provenía de la ignorancia, sino de la experiencia misma. Haber aprendido tanto había creado una ceguera específica en la incapacidad de reconocer lo que no se parecía a nada anterior. Ese día, algunos comenzaron a comprender que la memoria no es una red infinita, tiene bordes. Y cuando el mundo cambia más rápido que sus recuerdos, esos bordes se convierten en zonas de riesgo. La reacción fue lenta, no por indiferencia, sino por desconcierto. ¿Cómo corregir algo que no se reconoce como error? ¿Cómo asumir responsabilidad por consecuencias que no tienen nombre histórico? La memoria falló porque no estaba diseñada para lo radicalmente nuevo, y esa falla dejó al descubierto una verdad inquietante incluso sin dioses, incluso con responsabilidad asumida, incluso con memoria incompleta reconocida. El juicio humano puede quedarse sin herramientas cuando el presente excede al pasado. Ese día no marcó una catástrofe, marcó algo más profundo, la pérdida de una certeza silenciosa a la idea de que recordar correctamente era suficiente para decidir correctamente. A partir de entonces, el mundo tendría que enfrentar una pregunta para la que no tenía precedentes, archivos ni advertencias claras. ¿Qué hacer cuando la memoria ya no alcanza? La respuesta no llegó ese día, pero la grieta quedó abierta. Capítulo 11. La pregunta que nadie quiso heredar. La pregunta apareció cuando ya no podía postergarse, y nadie quiso hacerse cargo de ella. No fue formulada en asambleas, ni escrita en documentos oficiales. Surgió en conversaciones incompletas, en informes que terminaban con notas al margen, en miradas que evitaban cerrar una conclusión. Era una pregunta incómoda porque no pertenecía a ninguna generación en particular, y precisamente por eso, todas intentaron pasarla adelante. La pregunta era simple en su forma y devastadora en su alcance. ¿Quién decide cuando la memoria ya no basta? Durante mucho tiempo, el juicio humano se había sostenido en un equilibrio frágil entre experiencia y cautela. Cuando algo fallaba, se revisaba el pasado. Cuando surgía duda, se buscaban precedentes. Ahora, por primera vez, el pasado no ofrecía apoyo suficiente y el presente exigía respuestas inmediatas. Nadie quería heredar esa responsabilidad. Los mayores, que habían vivido el colapso del juicio sagrado, sentían que ya habían cargado demasiado. Habían construido un mundo sin dioses. Habían aceptado errores sin absolución. Habían sostenido la memoria cuando era pesada. Para ellos, esta nueva pregunta parecía una carga injusta. Un problema que pertenecía al futuro. No podemos resolverlo todo, decían. Que decidan los que vienen después. Pero los que venían después no se sentían preparados. La generación que no vivió el juicio había aprendido a moverse dentro de marcos heredados. Sabía cuestionar, pero también confiaba en que existía algún límite implícito, alguna referencia última. Ahora descubrían que ese límite no existía, que la historia no ofrecía suelo firme, que decidir sin memoria suficiente no era una excepción, sino una condición emergente. No nos enseñaron esto, decían. Nos enseñaron a recordar, no a decidir sin recordar. La pregunta quedó suspendida entre generaciones, sin destinatario claro. Nadie la rechazaba abiertamente, pero nadie la asumía por completo. Y en ese vacío, las decisiones comenzaron a tomarse de manera defensiva. No se eligió lo mejor, se eligió lo menos arriesgado. La prudencia se transformó en inmovilidad parcial. Ante situaciones nuevas, se optaba por retrasar, fragmentar, delegar, no por cobardía, sino por temor a decidir sin respaldo histórico. Cada acción parecía excesiva, cada omisión justificable. La pregunta seguía ahí, intacta. Algunos intentaron reformularla para hacerla más soportable. Dijeron que no se trataba de decidir sin memoria, sino de crear memoria rápidamente, de registrar lo nuevo a medida que ocurría, de aprender en tiempo real. Pero esa respuesta no resolvía lo esencial.
Alguien debía decidir antes de que existiera experiencia suficiente. Otros propusieron volver a principios abstractos, no dioses, pero sí valores estables. Justicia, dignidad, equilibrio. Conceptos amplios que pudieran guiar cuando el pasado no alcanzaba. Sin embargo, pronto se hizo evidente que esos principios, sin contexto, ofrecían múltiples interpretaciones. No cerraban la pregunta, la multiplicaban. La herencia se volvió insoportable porque no era un objeto claro, no era una ley, ni una institución, ni un relato. Era una exigencia ética sin manual. Y entonces ocurrió algo revelador. En lugar de responder la pregunta, el mundo empezó a evitarla sistemáticamente. Se la desplazó hacia comisiones futuras, debates interminables, evaluaciones posteriores. La responsabilidad se diluyó en procesos. Nadie decía yo decido, sino decidimos según lo disponible. Pero lo disponible ya no alcanzaba. La pregunta que nadie quiso heredar no desapareció. Se volvió estructural. Acompañó cada decisión importante como una sombra silenciosa, a la conciencia de que se estaba actuando sin garantías, sin precedentes claros, sin promesa de corrección posterior. El mundo comprendió entonces que el juicio humano había entrado en su fase más difícil, no la del error, ni la del conflicto, sino la de la exposición total. Decidir sin dioses había sido duro. Decidir sin memoria suficiente era algo distinto. Era decidir sabiendo que no habría excusa posible, ni divina ni histórica. Y esa comprensión preparó el terreno para lo que vendría después. No una respuesta inmediata, sino un cambio más profundo, a la aceptación de que la pregunta no era un problema a resolver, sino una condición a habitar. Pero esa aceptación todavía estaba lejos. Capítulo 12. La decisión de vivir sin garantías. La decisión no fue tomada por unanimidad. Tampoco fue celebrada. Se aceptó después de años evitando la pregunta, desplazándola, diluyéndola en procesos y marcos provisionales. El mundo llegó a un punto de agotamiento silencioso. No porque hubiera fracasado, sino porque ya no podía seguir fingiendo que existía una respuesta pendiente. No, la memoria no alcanzaba. Los principios no bastaban. Los procedimientos no protegían. Y aún así, había que decidir. La decisión de vivir sin garantías no se expresó como una doctrina, no se escribió como ley, ni se enseñó como conclusión. Se manifestó como una práctica cotidiana en actuar, sabiendo que no habría respaldo último, ni corrección asegurada, ni sentido final garantizado por el tiempo. Vivir sin garantías significó abandonar una expectativa profundamente humana, a la de que, al final, todo encajará. Durante siglos, esa expectativa había sido sostenida por dioses, destinos, verdades eternas. Luego, por la historia, la experiencia acumulada, la memoria crítica. Ahora, incluso eso había mostrado sus límites. Aceptar la falta de garantías no fue un gesto heroico, fue un reconocimiento humilde. Las decisiones comenzaron a tomarse con una conciencia distinta, no más cuidadosas en apariencia, pero sí más expuestas. Quien decidía ya no podía esconderse detrás de precedentes ni promesas futuras. Cada acción era asumida como propia, sin expectativa de absolución posterior. No se trataba de improvisar, se trataba de no simular certeza. El lenguaje cambió una vez más. Las declaraciones dejaron de prometer resultados definitivos. Se hablaba de intentos, de riesgos asumidos, de consecuencias posibles, no como estrategia política, sino como reflejo de una comprensión compartida. A nadie sabía lo suficiente como para garantizar nada. Eso no debilitó al mundo, lo volvió más honesto. Vivir sin garantías no eliminó el error, tampoco redujo el conflicto, pero transformó la relación con ambos. El error dejó de ser una anomalía y pasó a ser una posibilidad constante. El conflicto dejó de buscar resolución final y se volvió gestión continua. Algunos lo vivieron como pérdida, extrañaban la seguridad,
incluso la falsa. Otros lo sintieron como liberación. Ya no había que defender relatos cerrados ni decisiones pasadas a toda costa. Se podía corregir sin traición, cambiar sin colapso. La generación que no vivió el juicio encontró en esta decisión un punto de partida propio. No heredaron certezas, pero heredaron algo más exigente: la responsabilidad de decidir sin promesas. Y quizá eso fue lo más cercano a una herencia justa. El mundo no se volvió más justo en términos absolutos. La decisión de vivir sin garantías no cerró la historia, la mantuvo abierta de una forma distinta, no como problema pendiente, sino como condición asumida. Y en esa apertura, frágil pero consciente, el mundo encontró una manera de seguir juzgándose a sí mismo, sin mentirse sobre lo que sabía o lo que podía prometer. Sin garantías. Epílogo filosófico. Cuando decidir fue suficiente al final, no quedó una respuesta. Y eso fue lo más honesto que el mundo pudo ofrecerse. Durante mucho tiempo, la humanidad había creído que vivir consistía en acercarse, poco a poco, a una forma definitiva de sentido. Primero fueron los dioses, luego las leyes sagradas, más tarde la historia, la memoria, la experiencia acumulada. Cada etapa prometía lo mismo con un lenguaje distinto. Si llegamos lo suficientemente lejos, sabremos cómo actuar. El final de ese camino no fue el vacío el limay. El mundo descubrió que no hay una instancia final que cierre el juicio. No existe un punto desde el cual todas las decisiones puedan ser evaluadas sin resto. Lo que existe es una sucesión de actos realizados bajo condiciones incompletas, por seres finitos, en contextos que cambian más rápido que su comprensión. Aceptar eso no hizo a la humanidad más sabia, la hizo más responsable, porque cuando no hay garantías, cada decisión pesa exactamente lo que es. No puede delegarse en el pasado, ni justificarse por el futuro. No puede esconderse detrás de una verdad eterna, ni diluirse en una memoria colectiva. Debe ser asumida en el presente, con todo lo que implica el juicio humano. Al final, no consistió en dictar sentencias correctas. Consistió en seguir decidiendo sin mentirse, en reconocer que la justicia no es un estado alcanzable, sino una práctica frágil, que la verdad no es una posesión, sino una búsqueda siempre expuesta al error. El silencio, tan temido al principio, dejó de ser ausencia, se volvió espacio, un espacio donde no habla ninguna autoridad última, pero donde cada voz debe medir el peso de lo que dice y de lo que hace. No fue un mundo mejor, fue un mundo más consciente de sus límites, y quizá eso fue suficiente, porque en lugar de buscar cerrar la historia, la humanidad aprendió a habitarla, no como relato terminado, sino como proceso abierto, no esperando absolución, sino aceptando consecuencias, no prometiendo sentido final, sino sosteniendo la tarea de decidir una y otra vez. Así, sin dioses que juzguen desde lo alto, sin memoria que lo explique todo, sin garantías que protejan del error, el mundo continuó. No porque supiera a dónde iba, sino porque entendió que vivir no requiere certezas, solo la disposición a decidir, a corregir y a no abandonar la responsabilidad de hacerlo. Ese fue el verdadero juicio y también el verdadero comienzo.